por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad. 42 minutos sobre las 12 del mediodía y llega el momento de abrir la ventana solidaria aquí en Radio Buñol con nuestra compañera Remé Zanón, que ya está lista al otro lado. Hola Remé, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntanos. Pues nada, hoy tenemos un tema peliagudo. Vamos a hablar de las enfermedades mentales y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Susana Silva, psicóloga de la Cruz Roja. Susana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muy bien, gracias por la invitación. Pues nada, hace unos días pues se celebró el Día de las Enfermedades Mentales. ¿Estos días sirven para algo y de qué manera lo celebráis? Bueno, efectivamente estos días son esenciales para realizar un proceso de sensibilización frente a lo que es la salud mental y específicamente porque yo creo que antes de pandemia por COVID pues estábamos un poco distantes al tema de la salud mental, poco interés teníamos al respecto, pero al ver los efectos y la importancia del bienestar integral, no solo el físico, pues claro, empezamos a tener el foco de atención o la mirada allí. Entonces es una época importante para sensibilizar, para darnos cuenta sobre lo que aún hay que trabajar y dejar de temer de hablar del tema. ¿Crees que aún hay un tabú para hablar sobre las enfermedades mentales o se habla ya más sobre el tema? Se habla más, como comentaba, creo que hay un antes y después, ¿no? Previamente sí existía más ese temor y bueno, ya históricamente antes era un alejamiento a personas con algún tipo de problemática de índole mental, pero hoy en día se entiende que son diversos elementos o factores que pueden ser incidentes allí y se trabaja sobre los mismos. Hay un reconocimiento y una aceptación de que existen problemáticas y que pues nadie puede estar exento de eso ante cualquier situación crítica que no sepamos, digamos, gestionar de una forma funcional, podemos llegar a desarrollar sintomatología e incluso una problemática o un trastorno. Claro. ¿Y cuáles son los trastornos, las enfermedades mentales más comunes? Lo más común que podemos encontrar está referido a lo que es el trastorno de ansiedad y la depresión. ¿Sí? Y esto incluso es a nivel mundial, no solo España. ¿Y esto puede dar por ejemplo, a un suicidio o no? Sí. A ver, el suicidio, la conducta, digamos, o el riesgo, puede existir la ideación o incluso la conducta muchas veces puede ser un acto impulsivo, ¿vale? Y cuando hay una planeación que está más arraigado a personas que pueden tener sintomatología de depresión. Entonces, sí, hay una asociación, especialmente en el cuadro depresivo, pero hay también conductas autolíticas que son de corte impulsiva. Entonces, bueno, puede haber asociación también de otros cuadros. ¿Y cuál puede ser el detonante o quién más puede ser detonante a un suicidio? ¿Mujeres, hombres? Bueno, referente a lo que es los cuadros en salud mental, realmente pues estadísticamente hay una asociación mayor con las mujeres. Pero bueno, los factores, como yo te decía, que pueden incidir incluso en el desarrollo de un trastorno mental son diversos.
pero cierto es que hay, digamos, como unos que ya están relativamente identificados, los hay hasta elementos de corte biológico o hereditarios, pero también hay otros como personas con algunos rasgos, por ejemplo, más de dependencia afectiva o de evitación. Hay personas que se encuentran en una vulnerabilidad socioeconómica, lo cual también puede incidir. Básicamente, es el hecho de que las personas tengan menores recursos, ya sean externos o internos, para afrontar las distintas situaciones cambiantes que vivimos hoy en día, porque podemos enfrentarnos en cualquier momento de nuestra vida a circunstancias, a pérdida de un ser querido, bueno, a lo de la DANA que nos estamos enfrentando, a ese proceso de recuperación. Ahora te preguntaré sobre eso, pero antes... Vale. Pero antes te quería preguntar, ¿qué herramientas tenéis para trabajar esto, para que las personas pues no vayan tan drásticamente a un suicidio? Vale. Bueno, como profesionales de la salud mental, sí que es fundamental tener un acercamiento a las personas y en ese acercamiento lograr hacer una valoración integral de cuáles son esas condiciones que tiene para hacer frente, digamos, a esas circunstancias consideradas como críticas. Y habrán algunas personas que tienen, pues claro, un mayor riesgo, como por ejemplo tienen menos redes de apoyo para estar atentos ante cualquier situación de riesgo o incluso para acompañar un proceso de desahogo que muchas veces se necesitan y que a veces cuando no hay ese acompañamiento se corre a un acto impulsivo como lo es una conducta autolítica. Entonces se hace una evaluación integral de cuáles son esos elementos de riesgo y a partir de ahí pues se hace ya sea un acompañamiento mayor, una derivación a psiquiatría o incluso si requiere un internamiento en un centro especializado también. Claro. Importante activar esas redes de apoyo, movilizar, como te decía, esos recursos internos y externos que tenga la persona para tratar de protegerle. ¿Y las personas son más afines a ir a un psicólogo o aún tienen reticencias a ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Yo siento que hay mayor apertura, ¿sí? Ya no se tiene como esa categoría de resistencia a acercarnos a un profesional de la salud mental. Ya hay un entendimiento de que incluso tú vas a psicología porque quieres prevenir a una situación, a complejizar esa situación que sientes que se está desbordando de tu control. Entonces yo veo que hay una mayor aceptación por parte de la población. Entonces cuando ya sienten que se está desbordando de su control, de su capacidad de gestión, prefieren buscar a un profesional para tener a la larga como una orientación en ese manejo, ¿vale? Pues ya que has nombrado a la DANA, ¿cómo están las personas que han sufrido pérdidas tanto materiales como personales? Bueno, la DANA ha sido una situación catastrófica, digámoslo así, traumática para muchas personas, que lamentablemente ha tocado desde el plano físico, tanto en la afectación de sus viviendas, incluso del estado de salud de sí mismos o sus familiares, o pérdidas de un ser querido. Entonces ha impactado físicamente, ha impactado socialmente porque ha cambiado las rutinas de una forma abismal. Claro. Y por ende pues ha tenido un impacto psicológico que aún tiene o sea, a ver, todo trauma genera una huella, como una cicatriz, por decirlo así. Y lo importante es que esa situación que consideramos traumática, en algún momento logremos recordarla, pero con una valoración de un aprendizaje, de todo lo que se ha podido recorrer, es decir, de una forma positiva. Pero aún hay trabajo porque aún hay mucho miedo en las personas. Claro. Aún no, en algunos aún no se ha llegado a la aceptación. Sin embargo, sí que otros han podido con el trabajo conjunto interdisciplinario
Ujú, de distintos profesionales de intervención psicosocial, ujú, también de distintas instituciones que han servido como esas redes o esos recursos externos de apoyo como redes ujú, que han acompañado también a estas personas y les han ayudado a hacer como una reevaluación o un cambio de cómo valoran esa cicatriz o ujú, esa situación traumática, llevándola a una perspectiva más desde el aprendizaje, desde un desarrollo, ujú. desde lo que podemos hacer de ahora en adelante para evitar que situaciones así nos vuelvan a poner en un riesgo integral, Claro. ¿vale? Pero claro, aún falta Ujú, por trabajar porque ha sido un impacto amplio a nivel ujú, de población y los profesionales, bueno, siempre hay limitación también claro. frente al acceso de servicios. Ujú, Hay usuarios que realmente requieren un acompañamiento psicoterapéutico, pero por cuestiones de dificultades del acceso a este tipo de servicios, pues ha costado llevar de una manera periódica ujú. o adecuada ese acompañamiento. Pero como te digo, digamos que por fortuna también estamos otras instituciones como Cruz Roja y otras asociaciones acompañando también a esta población. Mm. Y se trabaja igual con las víctimas que han sufrido una pérdida de un ser querido que con las que han sufrido una pérdida material. ¿Te refieres al trabajo que realiza Cruz Roja o a nivel de psicología que sí se De debe trabajar? psicología, de la Cruz Roja. No, a ver, sí que es un proceso de duelo, ¿vale? Mm, Pero incluso según el tipo de pérdida, pues también va a ser el impacto. Y ya te digo que también según, como te comentaba, los recursos, entre ellos las mm, creencias que tengan las personas, lo ya vivido, su experiencia previa que se convierte en un aprendizaje que le permite afrontar su situación de pérdida actual, todo esto se convierte en un recurso para la persona que le lleva a afrontar la situación, mm, como es esa pérdida de un ser querido o de su vivienda, de una manera u otra. Yo mm, puedo tener dos personas que han tenido la pérdida de su pareja, pero son dos personas totalmente distintas y conforme lo que yo valore como psicóloga, mm. identifico que uno tiene unos recursos y otro, otros recursos que tal vez Claro. para algunos sea más fácil de sobrellevar esa pérdida. Mm, Entonces, se maneja de manera distintiva, más que todo es por persona. Y claro, según lo que llamaría uno desde psicología ese objeto perdido, ese ser amado perdido, pues también hay, digamos, como un mayor impacto desde lo ujú, emocional. claro. ¿Sabes? Entonces es diferente, cada caso es un mundo Sí, sí. distinto. Ujú. ¿Y con qué personal habéis contado para atender a estas personas? ¿A qué te refieres con ello, Reme? ¿Con qué Pues personas? desde Cruz Roja, Sí, pues con qué profesionales habéis contado, cuánta gente vale. participa en esto. Vale, bueno, pues como te decía, nosotros hacemos una intervención integral bajo el reconocimiento de que toda persona tiene diferentes áreas, su mundo psicológico, su mundo social, su mundo Ujú, físico, ¿sabes? Entonces tenemos un grupo interdisciplinario, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas, ujú, entonces, bueno, yo soy una de las psicólogas, también tenemos educadoras sociales, ujú, tenemos integradoras, que vamos muy enfocadas a proveer también acompañamiento desde esa parte emocional, pero también desde la integración social, de nuevamente que la gente se reincorpore a su vida, a sus ujú, rutinas, del aprendizaje a nivel de manejo de emergencias, de su gestión emocional, de incluso proveer recursos desde lo económico, desde lo físico ujú, para garantizar el cumplimiento de esas necesidades básicas. Entonces claro. tenemos, incluso hasta de un abogado, tenemos acompañamiento porque, claro, este tipo de situaciones críticas también conlleva a problemas de índole social en este caso, que requieren una orientación o asesoría. Entonces, Ujú, somos un grupo interdisciplinario de profesionales que intentamos cubrir esas diversas necesidades que claro. sabemos desde el hecho de que son seres integrales o Ujú, holísticos pueden aparecer. ujú. ¿Mm?
¿Y a cuántos pueblos habéis ido? ¿Solo os habéis dedicado a un solo pueblo? A ver, Cruz Roja está distribuida por asambleas y conforme a las asambleas se abarca determinada población. Frente a los zonas afectadas por la DANA hemos tenido pues cubrimiento de las mismas. En mi caso, que yo pertenezco a una de las asambleas que es Cheste, nosotros tenemos cubrimiento de toda olla de Buñol. Incluye Chiva, incluye pues Cheste, incluye Alborache, Yatoa, Buñol, Godelleta. Entonces hemos estado en estos municipios viendo el impacto y también recibiendo todos los casos para realizar ese acompañamiento integral. ¿Y a esto le habéis hecho a estas personas algún tipo de, no sé, de reunión, de charlas, no sé cómo explicarlos? ¿Habéis reunido a personas que han sufrido haciendo algún acto así más no me sale la palabra, de más gente? Vale, a ver, las intervenciones han sido desde el plano individual y también grupal, ¿vale? Y comunitario. Claro que pues hemos hecho un acompañamiento, por lo que yo te digo que es importante conocer como esas condiciones individuales que pueden hacer a una persona más proclive o con mayor riesgo que otra. Y conforme también a ellos, pues que ya conocemos cada caso, pues convocamos a los usuarios a participar en determinadas actividades que son grupales, en las cuales a partir de las mismas, como te decía, de cierta manera promovemos a que ellos nuevamente retomen sus rutinas, tengan una visión distinta del mundo a quedarse solamente en ese 29 de octubre de 2024. Tengan una visión distinta y reactivar como tal sus redes de apoyo. También a nivel comunitario nosotros hacemos promoción o educación, entonces tenemos digamos como esas tres líneas, desde lo individual, grupal y también comunitario. Y no sé, ¿y qué le comunicáis a estas personas? No sé, tranquilidad, que se va a solucionar sus cosas en un futuro más inmediato. A ver, lo cierto es que no están solos, eso es lo más importante, que hay, como comentaba en algún momento, hay diversidad de instituciones, de profesionales que están realizando un acompañamiento, que se vale sentir, o sea, estamos en una situación en donde las emociones que tienen, los sentimientos que tienen ante la situación son reales, se vale sentir, y lo que muchas veces sienten, rabia, tristeza, sensación de incapacidad de salir adelante, eso es real y es válido sentirlo. La cuestión es poderlo cambiar hacia un futuro, una proyección distinta o más positiva, y para eso muchas veces necesitan acompañamiento y ahí estamos, ¿vale? Entonces, pues promesas de no sé qué tan rápido vaya a cambiar su situación, pero claro, también depende de buscar esas ayudas que existen, que estamos allí para poderlos acompañar, y es acudir y dejarse llevar también de la mano, porque, a ver, es distinto llevar una situación traumática solo a estar acompañado, y eso es lo que nosotros queremos desde Cruz Roja, darles un lugar seguro y acompañar en este proceso, y así sea más fácil para ellos. Y estos días de lluvia que ha habido, Dana, sienten también, no sé, más miedo a la hora de ¿cómo le transmitís seguridad que no va a pasar lo que pasó el 29 de octubre del año pasado? A ver, que es entendible. Cuando ha sido las alertas rojas, hemos estado con el grupo de compañeros, compañeras, muy atentos de los usuarios frente a las diversas necesidades que tengan. Como te digo, lo ideal es que se sientan acompañados, ¿sí? Que eso es importante para nosotros. A ver, como se les puede decir a ellos, nosotros no podemos prometer algo que está fuera de nuestro control, no podemos decir que esto no puede volver a pasar, pero sí que es algo cierto.
que todos hemos aprendido de esa situación y es de lo que hablamos con los usuarios. Y en ese sentido estamos un poco más preparados, ya sabemos a dónde acudir, ya sabemos que puede ser un indicador de alerta o de gravedad. Es decir, esto ha sido algo difícil, traumático, pero es algo que también nos ha permitido desarrollarnos y darnos una capacidad de enfrentar mejor una situación similar, ¿vale? Entonces, que lo que sienten igual, esa ansiedad es entendible, esa hipervigilancia es entendible, Claro. y que con el tiempo también van a ir entendiendo que no todas las veces que llueva pues va a Va a pasar lo que pasó lo que ese pasó día. ese día, ¿no? Exacto, entonces es un poco de también que su mente lo vaya entendiendo, que ellos lo vayan sanando, tienen que darse un poco de tiempo, pero Claro. en la medida es distinto sanarlo solo a sanarlo acompañado. Claro. Es eso, entonces de cierta manera validamos lo que ellos sienten, pero también los ubicamos en el ahora, que es una hora distinto, que están acompañados, que es una hora en donde tienen mayor conocimiento, mayores recursos de afrontar una situación difícil, ¿sabes? Claro. Ujú. Me gustaría preguntarte sobre ti, pues desde cuándo estás en la Cruz Roja como psicóloga. Vale, yo he acompañado a la Cruz Roja como voluntaria, he estado ya alrededor como 2 años incorporada en la Cruz Roja, pero como técnico, como psicóloga, estoy a partir del programa de la DANA, es decir, desde el diciembre del año pasado, del 2024. Y no sé, habías hecho antes algo de voluntariado. Esto es la... Sí, había estado acompañando en la asamblea de Cheste y también a la ERIE, que son grupos especiales de respuesta en situaciones de emergencia desde la parte psicosocial. Entonces, sí que había estado previamente incorporada desde el voluntariado. El Cruz Roja está siempre muy dispuesta y atenta a, por ejemplo, formar a los voluntarios, a incorporarlos en las actividades. Entonces, había estado activa desde esa perspectiva, acompañando a usuarios en otro escenario y también en formaciones. ¿Y habías tratado de manera psicológica en otros conflictos, en otras situaciones así más o menos de emergencia? En otras situaciones sí, bueno, pero en un contexto social distinto que no es España. Vale. Pero sí, ya situaciones de conflicto armado sí que he estado, pero bueno, no de España, y obviamente en COVID también. Y no sé, ¿piensas estar mucho tiempo de voluntaria o esto es porque tú profesionalmente te dedicas a la psicología? Sí, estoy como técnica, soy psicóloga de la Cruz Roja. Y bueno, así no continué como técnica de Cruz Roja. Creo que esto del voluntariado es importante, es un modo también de acompañar a población que está en una situación de vulnerabilidad, y creo que pues esto de la psicología y en mi caso lo hablo desde la parte personal, es muy de vocación, de estar allí, de acompañar. Creo que esto hay que trascenderlo no solo al plano laboral, y el voluntariado pues es una oportunidad para eso. Pues nada, Susana, si quieres añadir alguna cosilla más de lo que hemos tratado. Nada, pues como tú dices, a la población que nos está escuchando, que preciso pues es posiblemente Olla Buñol, recordarles que estamos aquí desde Cruz Roja, disponibles para ustedes, que ante cualquier necesidad, pues desde el plano psicosocial nosotros estamos dispuestos a escucharles, a apoyarles, al menos en orientarles de cómo buscar ayudas o acompañamiento, que es fundamental, ¿vale? Pues muchas gracias, Susana, y nada, gracias por atendernos. No, a ti por el espacio y por estar ahí para toda la gente. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la... 6 minutos sobre la 1 de la tarde y hasta aquí llega esta nueva entrevista, Remé. Exactamente, hasta aquí llega y nada, la semana que viene más, pero no mejor porque es imposible. Exactamente. Muchas gracias, Remé. De nada. Hasta pronto. Au.